También para mí. Bueno, a través de la predicación en esta mañana les voy a estar contando algunas cosas, ¿no? Y algún testimonio de allá. Pero como una palabra más, es que seguimos en la selva, que hace 39 años fui enviado al ministerio allí entre los grupos indígenas a continuar el ministerio que el Señor había iniciado ya con otros hermanos, que lo inició con la hermana Sofía Müller. Luego vinieron otras familias, otros varones para seguir el ministerio, y en algún momento llegamos nosotros, los colombianos, porque los que habían llegado, creo que todos eran norteamericanos, y que a raíz de la violencia en Colombia, de las guerrillas y tantas dificultades en nuestro país, todos los misioneros extranjeros tenían que salir, y estas obras iniciadas en algunos lugares quedaban solas. En algunos lugares ya había un buen grupo de líderes, de hermanos, pero en otros sectores falta ayuda. Entonces los hermanos pidieron ayuda, y como los norteamericanos ya no podían continuar, pero podíamos los colombianos ir, también los cubanos pueden ir, todos los de habla hispana pueden ir, es más fácil ir allá. Bueno, el Señor vio las cosas para que entre nosotros en la misión en Colombia, de la denominación Evangélica Alianza, o más sencillamente se dice, ¿no?, la Iglesia Alianza Evangélica en Colombia, fuera y asumiera esta responsabilidad de continuar la obra en la selva. Continuar, por un lado, ayudando al crecimiento de las iglesias, el crecimiento de los líderes, la formación de nuevos líderes, y también la otra parte, que es la obra misionera, o la extensión del evangelio, o el trabajo con los no alcanzados. Entonces, yo fui enviado a esta misión a hacer las dos cosas, a hacer tanto el trabajo pastoral como el trabajo misionero, y gracias al Señor hemos tenido la oportunidad de ayudar en las dos áreas, en la área pastoral y también en la área de establecer nuevas iglesias, de ir a los no alcanzados allí mismo en la selva, en otros caseríos alrededor de los que ya habían sido alcanzados. Entonces es una obra que Dios ha hecho y que nos usa a todos nosotros como su iglesia para llevar el evangelio. Bueno, en esta mañana yo quiero compartir de la palabra acerca de la importancia, se colocan las diapositivas ya de la enseñanza, de la importancia de la obra misionera. ¿Por qué es importante la obra misionera? Sí, la obra pastoral es importante, el trabajo en la iglesia local es importante, pero hay un trabajo que es muy importante y es la obra misionera, parte del trabajo de la iglesia local. Entonces quiero que pensemos en esta partecita un rato, la importancia de la obra misionera. Y vamos a orar al Señor. Padre Celestial, Señor y Dios, gracias por este día, por esta mañana, por esta oportunidad de estar en este lugar. Gracias, Señor, por la obra misionera, porque es tan importante. Señor, guíanos a través de la palabra, enséñanos, redarguye nuestras vidas, corrígenos, Señor, instrúyenos y perfecciónanos para comprender más y crecer más en la obra misionera. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, a manera de introducción, pensemos un poquito en qué hacemos en la iglesia, como creyentes. ¿Qué hacemos? Bueno, hacemos cultos como estamos en esta mañana, ¿no? Nos reunimos los creyentes, nos gozamos los creyentes de encontrarnos. Es tan bonito pensar en que somos la familia, ¿no? Sí, esta es la familia única, la familia perfecta.
perfecta, la mejor familia, la familia eterna, con la que vamos a vivir en esa casa hermosa que el Señor tiene preparada para nosotros, que vamos a vivir en cielo nuevo y en tierra nueva. Bueno, es bonito encontrarnos con la familia. Cuando la familia aquí de la tierra viaja y se aleja, uno se siente triste, y cuando nos encontramos nos gozamos, nos damos un abrazo y estamos felices porque nos volvemos a encontrar con la familia. Y encontrarnos en un culto pues es muy bonito. A veces hacemos retiros para edificarnos entre nosotros. Ayer llegamos de un retiro con el hermano Julio, había un retiro para varones en algún lugar, y había un grupo, creo que alrededor de casi 100 varones, estábamos allí reunidos estudiando la palabra. Fue una bendición, fue algo muy bonito, y bueno, gracias a Dios que me trajo para ese momento del retiro con los varones, y fuimos edificados con la palabra de Dios y con el compañerismo, la comunión. Comimos, hicimos una fogata, conversamos, bueno, pasamos bien. Todo esto es bonito, los cultos, los retiros. A veces hacemos visitas a otras iglesias, ¿no? Y es muy bonito. De pronto vamos a visitar otra iglesia que está cercana, de pronto van a otro estado o a otra ciudad, o tal vez visitamos la obra que está en otro país, y todo esto es muy bonito, porque nos animamos entre los creyentes. Eso hay que hacerlo. Tenemos que seguir creciendo. A veces tenemos que construir un local, a veces hay que mejorar el sonido y hay que hacerlo. Bueno, a veces tenemos que está haciendo mucho calor y que bueno, toca colocar el aire, a ver cómo hacemos para estar más tranquilos, para estar cómodos aquí. Mira, este es un lugar muy bonito, muy cómodo, fresco, delicioso estar aquí en este lugar. Pero eso es todo lo que la iglesia tiene que hacer. No, hay más cosas, ¿no? Bueno, ayudamos a los hermanos necesitados y hacemos obra social, y bueno, sí, está bien, todo esto hay que hacer. Pero hay algo muy importante que no debemos olvidarlo, que no debemos dejar de hacerlo. Así como le ponemos empeño a tener un lugar bonito para reunirnos nosotros y alabar al Señor, gozarnos y todas estas actividades que hacemos, hay algo muy importante, y es la obra misionera. Es otra parte que tenemos que hacer sin dejar de congregarnos, sin dejar de gozarnos entre nosotros, sin dejar de estudiar entre nosotros, sin dejar de crecer entre nosotros. Hay que dedicar tiempo, dinero, esfuerzo a la obra misionera. Y cuando hablamos de la obra misionera, ¿qué es la obra misionera? ¿Qué son las misiones? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste en sí la obra misionera? Nos hacemos estas preguntas. Bueno, nos está pasando algo en Colombia, allá en la Amazonía, en la selva, entre la iglesia que está ahí en la Amazonía, entre los grupos étnicos. Nos pasa algo triste. ¿Qué es algo triste? Es que se ha tomado un concepto de misiones como visitar a las otras iglesias. Y se pregunta, ¿quién quiere ser misionero? Y de pronto alguien dice, yo quiero ser misionero. ¿Pero qué es lo que va a hacer? Va a ir a visitar las otras iglesias ya establecidas. Eso es bueno, visitar a los hermanos, pero esa no es la obra misionera. ¿Qué es la obra misionera? Bueno, como está acá, podemos decirlo así, es la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Sí, esa es la obra misionera. Cuando hablamos de misiones, tenemos que pensar en esto, y quiero que piensen en esto para que me entiendan lo que quiere decir o lo que quiero compartir acerca de la importancia de la obra misionera. La gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? ¿Qué decía? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es llevar el evangelio a los no alcanzados. Es decir,
en los no creyentes, estén cerca o estén lejos de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Es predicar el Evangelio. Es como la definición de las misiones. Yo la divido así en dos partes. Y la primera parte de esa definición es eso: predicar el Evangelio a toda criatura. Es el trabajo de llevar el Evangelio a los no alcanzados. Si yo visito las iglesias en la selva, eso es una tarea que debemos hacer, es una tarea que debemos cumplir. Pero si vamos a hablar de misiones, es ir allá en la selva a las personas que todavía no son creyentes, es ir a los que todavía no conocen del Señor, donde no hay creyentes, donde no hay iglesia. Esa es la tarea: ir y predicarles el Evangelio a toda criatura, a los que no son creyentes. Sigamos. Y la segunda parte es lo que dice en Mateo: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Les predicamos el Evangelio, y cuando predicamos el Evangelio, ¿qué va a ocurrir? Algunos van a creer. El Señor llamará a la fe a algunos. Entonces, que las personas crean y sigan a Cristo. Predicamos el Evangelio para que las personas crean y sigan a Cristo, y unir a los que creen en Cristo a la iglesia local. Y en otros casos, establecer nuevas iglesias organizadas bíblicamente con líderes de acuerdo a la palabra de Dios, con líderes calificados según la palabra de Dios. Y cuando la persona creyó y tal vez la traímos a nuestra iglesia local y comienza a congregarse aquí, bueno, como hermanos tenemos que seguir al lado de ese nuevo creyente. Pero ya entra el trabajo pastoral, el trabajo de la iglesia local, ayudándole a crecer en la fe. Y el misionero tiene que pensar en ir a compartir el Evangelio con otro que no ha creído. No nos podemos quedar allí toda la vida con esa persona. Tendremos que dedicarle un tiempo. Y vamos a seguir hasta el final con ese hermano, pero ya dentro del ministerio como iglesia, en el ministerio pastoral, para que él crezca. Y a veces en otros lugares, como escribimos ahí, es establecer, organizar al grupo de creyentes en un barrio, en el pueblo o en el lugar donde fuimos a predicar el Evangelio, para que se organice una iglesia. Y cuando ya se organizó el grupo, no podemos quedarnos esperando hasta que ellos se perfeccionen por completo, porque ahí entra el trabajo de la iglesia en la parte pastoral, podemos decir así, para el crecimiento. Como iglesia tenemos que seguir el trabajo con esa nueva iglesia, pero el equipo misionero, o el énfasis de las misiones, o el dinero que se recoge para misiones, tiene que ser para misiones. Y vamos a ayudar al misionero, y vamos a ayudar con materiales, con Biblias, o lo que sea necesario para llegar ¿a quién? A los no alcanzados. Porque la obra misionera es eso: llevar, predicar el Evangelio y hacer discípulos entre los no alcanzados. Bueno, entonces queremos pensar en esto, porque si repartimos Biblias a los hermanos, está bien, podemos regalar una Biblia, no está mal, pero ese no es la obra misionera. Ese es parte del trabajo de la iglesia, de ayudar a los creyentes a la edificación, al crecimiento, y eso está bien, pero no debemos dejar de hacer lo que es en sí la predicación del Evangelio a los no alcanzados. En estos días en Colombia hay varias organizaciones que recolectan recursos para la obra misionera entre la población indígena, y hay algunas que son directamente para trabajar en la Amazonía colombiana, en la Amazonía, y envían informes, y yo sé que recogen mucho dinero de los hermanos aquí en Estados Unidos, de los hermanos en otros países, de las iglesias en otros países, y se recolectan cantidades de dinero
para los no alcanzados. Pero lo que me da tristeza y me da molestia a veces con algunos de ellos es que están usando los recursos solo para visitar las iglesias ya establecidas, tomar fotos y enviar fotos diciendo: viaje misionero a lo más profundo de la selva. Están visitando las iglesias que esta hermana Sofía, llevada por el Señor, estableció en esos lugares, que otros misioneros fueron hace muchos años, tal vez 50 años, tal vez 70 años, y luego envían esos informes. Y los que no saben, pues dicen: pobrecitos los hermanos, tenemos que ayudar para que otros sean salvos. Y los que dan la ofrenda misionera la dan con ese corazón de que otros sean salvos. Pero a veces no se está cumpliendo realmente la gran comisión. Estamos como desviados, como enredados en seguir visitándonos, capacitando, preparando hermanos. Y no es malo preparar los hermanos, pero si no llegamos a lo que es la obra misionera, a predicarle a los no alcanzados, entonces no estamos haciendo la obra misionera. Nos quedamos en el crecimiento entre nosotros nada más. Bueno, y quiero ahora sí pasar al primer punto. ¿Por qué es importante la obra misionera? Ya tenemos lo que queremos decir con la obra misionera, con los no alcanzados. ¿Por qué es importante? Bueno, en primer lugar, es porque es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Y solo por eso, porque es un mandamiento de Cristo a sus discípulos, ya es importante. Es un mandamiento de Él, es la palabra de Él, es la palabra de Dios. Es importante, porque viene de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos 16, 14 al 15, el Señor está hablando a sus discípulos, los está comisionando, ¿no? En los pasajes que usamos más para hablar de la gran comisión, esa comisión tan grande que el Señor delega y ordena a sus discípulos en ese momento, antes de Él ascender al cielo. Y les dijo, Él lo dijo, fue Él el que lo dijo. ¿Y se lo dijo a quién? A sus discípulos. ¿Y qué les dijo? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No dijo otra cosa. Dijo: prediquen el evangelio a toda criatura. Sí, hermanos, tenemos que conocer las leyes de nuestro país, la libertad religiosa y muchas cosas tenemos que aprender: cómo estudiar los idiomas, cómo llegar a las culturas. Todo esto es importante. Pero si nos quedamos solamente ahí, en prepare y no vamos, entonces no estamos haciendo la gran comisión. Y es importante porque viene de Dios. Y es importante porque fue dada a sus discípulos. Y por eso es importante para nosotros, porque hoy nosotros somos sus discípulos. El versículo de Mateo, también conocido dentro de los mandamientos de la gran comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. ¿Quién habló? Jesús. Se acercó. Vino cerca a nosotros. Vino a sus discípulos. Y ahí al lado les dijo. No envió a otro ni siquiera. Muy personalmente, en forma muy directa, se acerca a ellos y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es el que tiene el poder. Él es el Señor, Él es el que manda y el que tiene toda la potestad allá en el cielo y acá en la tierra es el que mandó. Por eso es importante la gran comisión. Y recordamos el resto de las palabras: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos. Él nos mandó y nos acompaña, ¿no? Pero es importante la gran comisión como mandamiento. Es muy importante porque es de Dios.
porque es el mandamiento del Señor, y para nosotros es muy importante porque fue dado para nosotros, los discípulos del Señor. Sigamos. ¿Cómo lo tomó el apóstol Pablo? En 1 Corintios 9, 16 al 17, el apóstol Pablo dijo: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. No, uno no tiene por qué como querer levantar la cabeza y de pronto decirme, yo sí he cumplido la gran comisión. No. Mi iglesia sí es una iglesia misionera. Bueno, quiere el Señor que sí somos una iglesia misionera, está bien. Pero no tengo por qué gloriarme por eso. Y ustedes no se deben gloriar por eso. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Con qué grado de compromiso, de entendimiento, de responsabilidad toma el apóstol Pablo la gran comisión de predicar el evangelio a los que todavía no han creído? Con mucha responsabilidad. Él ve que es muy importante, es muy necesario, y él dice, ay de mí. No, ¿qué puede pasar conmigo? No, ¿en qué me meto? ¿En qué problema? ¿Qué va a pasar? Es terrible si yo no cumplo la gran comisión. Hermano, ¿cómo lo sentimos nosotros? ¿Sentimos lo de Pablo? ¿Nos angustiamos? Uy, ¿cuánto aparté yo este mes para la obra misionera? Aparté para el mercado, aparté para pagar lo de la casa, aparté para el regalo del cumpleaños. Sí. ¿Cuánto aparté para misiones, para los no alcanzados? El apóstol decía, ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, dijo el apóstol. Si lo hago de buena voluntad, el Señor me va a bendecir, ¿no? Habrá una recompensa. Pero si de mala voluntad, si no lo hago, o si lo hago con flojera, hermano, de todas maneras la comisión nos ha sido dada y un día nos tocará responderle al Señor. ¿Qué hicimos con nuestra vida? ¿Qué hicimos con nuestra profesión? Con ese conocimiento, con esa inteligencia, con esa capacidad que el Señor nos dio. ¿Cómo la usamos? No podemos un día excusarnos de ninguna manera. Sea como sea, la comisión la tenemos. Somos responsables. Y la obra misionera es importante por eso. Sigamos ahora sí. Es importante porque es un mandamiento de Cristo. Él tiene toda potestad. Cumplirlo es obedecerle y mostrar que le amamos. ¿Amamos al Señor? Bueno, lo vamos a mostrar que lo amamos cuando realmente tenemos un corazón para la obra misionera. Cuando en nuestro presupuesto, cuando en nuestro tiempo está lo que se necesite para el cumplimiento de la gran comisión. Ahí vamos a mostrar que realmente le amamos al Señor. Y es un mandamiento a sus discípulos. Hoy sus discípulos somos nosotros. Es importante para nosotros porque el mandamiento es para nosotros. En segundo lugar, ¿por qué es importante la obra misionera? Seguimos. Porque es el propósito de Dios al adquirir su pueblo. ¿Somos el pueblo de Dios? ¿Sí? Somos el pueblo de Dios. Vamos a leerlo, porque este no está ahí. El versículo de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, estos dos versículos. Cuando hablamos de la obra misionera, es algo que ya conocemos todos, es algo que ya sabemos, pero que a veces de pronto tenemos que recordarlo, volvernos a retomar las cosas, ¿no? Primera de Pedro 2, 9 y 10, dice la palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.
Por eso es importante, porque ese es el propósito de Dios. Al adquirirnos a nosotros, al llamarnos a nosotros a la salvación. Sí, Él nos llamó para ser sus hijos, para ser salvos, pero también nos llamó para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, Dios mismo nos adquirió como su pueblo. ¿Y a precio de qué? A precio de la sangre de su Hijo. Todos tenemos hijos, ¿no? Yo quiero a mis hijos. Samuel todavía está pequeño. Es buen compañero. Samuel es un compañero. Le gusta pescar mucho. Buen pescador. Pescador de verdad. Y yo lo quiero. Y a veces miro las fotos cuando pequeñito, cuando más grandecito, cuando empieza a caminar, cuando corre. Y a veces me lleno de nostalgia de ver las fotos de mi hijo. Usted tiene sus hijos. ¿Y qué hizo el Señor? Dio a su propio Hijo, al unigénito Hijo, para que fuera sacrificado en nuestro lugar, para redimirnos a nosotros, para que nosotros seamos el pueblo de Dios. Él nos adquirió Él mismo con la sangre de su Hijo y nos hizo con unas características especiales que nos distinguen del resto del mundo, ¿no? Linaje escogido. Hermano, nosotros no somos cualquier raza por allí. Es un linaje escogido. Y cuando es algo escogido es una selección, ¿no? Es como lo mejor. Nosotros no éramos lo mejor, pero ahora somos lo mejor. Linaje escogido en el mundo. Nosotros somos lo mejor. ¿Qué más dice? Real sacerdocio. No somos cualquier sacerdote por allí. El sacerdocio real. El sacerdocio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nación santa. Entonces, esa pureza, esa santidad. Y podemos pensar en muchas cosas de lo que el Señor ha hecho de nosotros, ¿no? Entonces la obra misionera es algo muy importante, hermanos, porque es el propósito. ¿Y para qué? Sigamos. ¿Para qué anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Bueno, por esto es importante también, porque ese es el propósito. Cuando uno va a hacer algo, cuando uno tiene una meta, uno tiene que concentrarse en eso. Si usted va a hacer algo, usted no puede descuidarse y perder el tiempo en otras cosas, sino en lo que se quiere lograr, en lo que usted quiere hacer. Si usted no se concentra en su trabajo, en su estudio, en lo que quiere lograr, pues sencillamente no lo va a lograr. Y vamos a perder de pronto el tiempo y vamos a perder los recursos. ¿Por qué? Porque hay un propósito, hay una meta y tenemos que centrarnos en eso, porque eso es lo importante. Y la gran comisión, la obra misionera, esa predicación a los no alcanzados, eso es el propósito de Dios con nosotros. Por eso es importante. Bueno, entonces es importante porque es el propósito de Dios para su pueblo. Nosotros somos su pueblo. Nos llamó para ser salvos, para ser sus hijos, pero también para ser sus siervos misioneros. Una iglesia con visión misionera. Creyentes con visión misionera. Y cuando hablamos que tenemos visión misionera, es porque allí en nuestro organigrama de vida, de trabajo, o el organigrama de la iglesia, aparece el comité de misiones. El grupo de misiones tiene que estar en algún lugar de la iglesia. No puede quedar por fuera, si no, no hay visión misionera. Y toda la iglesia tiene que estar como en ese enfoque de la obra misionera, de los no alcanzados. Que en las actividades, sí, vamos a hacer retiros de damas, de jóvenes, de varones, vamos a mejorar la escuela dominical y muchas cosas, pero también tiene que haber, bueno, ¿qué es lo que vamos a proyectar como obra misionera para alcanzar a otras personas? Y en el presupuesto, ¿cuánto es del presupuesto de la iglesia para la obra misionera, para los no alcanzados?
Yo creo que debería haber como un equilibrio, ¿no? No sé, pero debe haber como un equilibrio entre esto de el crecimiento de nosotros como creyentes y también en el alcanzar a los que todavía no han creído. Si uno mira los presupuestos de las iglesias para misiones, a veces es algo muy pequeñito, o a veces no está en el presupuesto de la iglesia. Hermano, hay un hermano encargado de las misiones, el que quiera ofrendar algo, pues hágale llegar al hermano encargado de las misiones y ya. El recurso para las misiones debe tener un puesto claro, muy serio, porque es importante, porque ese es el propósito de Dios, que la iglesia ayudemos a los no alcanzados. Y vamos al tercer punto. En tercer lugar, la obra misionera es importante porque es la manifestación de Dios a través de su iglesia. Vamos a leer 2 versículos allí, o 3 versículos. 2 Corintios capítulo 2, versículos 14 al 16. ¿Por qué es importante la obra misionera? Dice el versículo 14: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, ¿qué ocurre? Manifiesta. ¿Quién manifiesta? Dios manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Solo Dios es suficiente. Nosotros no podemos salvar, pero vamos a salvar al mundo a través del poder de Dios, ¿no? Porque es Dios el que obra, ¿sí? Es la manifestación de Dios. Hay un pasaje en Romanos que nos dice que el Señor nos conoció, y a los que Él conoció, ¿qué hizo? Los predestinó, y a los que predestinó, los llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, los glorificó. Pero ¿quién lo hizo? Dios. Es la manifestación de Dios. La obra misionera, la predicación del evangelio a los no alcanzados, es la manifestación de Dios. No es la manifestación de nosotros, es Dios manifestándose a través de nosotros. Dice la palabra, ¿no? Que Él manifiesta en todo lugar a través de nosotros el olor de su conocimiento. Es nuestra responsabilidad, pero es la obra de Dios, es la manifestación de Dios, no es la manifestación de nosotros. Dice: en los que se salvan para vida y en los que se pierden para muerte. Pero es la manifestación de Dios, es la obra de Él. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó la obra? Dios. Dios la comenzó. Voy a mencionar algo de la selva. Si usted entra en internet, entra en Google y usted escribe Sofía Müller, escribe Sofía Müller, va a encontrar información acerca de esta misionera, y va a encontrar información de la obra evangélica, de la obra misionera en la Amazonía. Y hay en alguna parte ahí va a encontrar algo, de pronto algo así como la mujer que desbancó a la Iglesia Católica. Póngale cuidado, la mujer que desbancó. ¿Qué es desbancar? Es como quitarle el banco, ¿no? Es como quitarle el puesto, ¿no? Sacarlo. Es como quitarle el poder, quitarle el dominio, dejar sin mérito allí. La Iglesia Católica sí llegó primero a la Amazonía. Llegó primero a la Amazonía. Tiene el control de muchas cosas en la población indígena.
El Estado colombiano en ese tiempo le entregó millones y millones de pesos. Eduquen a la población indígena. Entonces la Iglesia Católica organizó colegios, escuelas, llevó a su gente católica para enseñar a leer y a escribir a la población indígena. Nombró a los que ellos quisieron nombrar, pero son recursos muy grandes de dinero del Estado para que ellos administren la educación a la población indígena en la selva. Claro, ellos van a aprovechar para, sostenidos por el recurso del Estado, también compartir la fe cristiana a la manera de ellos, desde luego, ¿no? Y llevar adelante el crecimiento también de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica creció y se fortaleció en la Amazonía. Y de pronto llega una misionera que vivía en Nueva York, una profesional de una familia muy pudiente. Un día el Señor la llamó y le hizo entender: usted está para anunciar las buenas nuevas de salvación a los que no han creído. No es para que siga solamente pintando aquí, pinte para que otros sean salvos. Y esta pintora entendió el llamado de Dios, el deber que tenemos como cristianos, y ella viajó a Colombia. Seguramente escuchó que hay necesidad allá en la Amazonía, entre los pueblos indígenas, y ella fue a la Amazonía y comenzó a predicar el Evangelio, a aprender los idiomas, y el Señor se manifestó, porque es una manifestación de Dios a través de su iglesia. Dios se manifestó. Ella pudo aprender algunos idiomas, pudo traducir el Evangelio a varios idiomas de las tribus. Yo personalmente, allá estando en la Amazonía, he tenido contacto con seis tribus, seis etnias, 6 naciones diferentes. Cuando hablamos de una etnia, de una tribu, es otro idioma, es otra cultura, es otro mundo. Dentro de la misma Amazonía, pero piensan diferente, creen cosas diferentes, comen diferente. Unos comen gusanos, otros no comen gusanos. Otros le dicen al otro: uy, no sea cochino, no coma eso, porque él no come eso. Y están hablando entre ellos mismos. Y el otro no quiere probar lo del otro. ¿Por qué? Porque tienen costumbres diferentes, gustos diferentes. Cada tribu es diferente. Viven en la Amazonía, pero cada uno es una nación diferente. Y yo he tenido la oportunidad de visitar a esas 6 tribus, donde ya el Evangelio fue establecido, y ayudar a que el Evangelio siga entre ellos y a seguir hacia los no alcanzados alrededor de ellos, y que los que vayan creyendo se unan a esas iglesias. No tienen que unirse a la misión de nosotros. Cuando usted va a la selva, va a buscar la iglesia Alianza. Yo soy de la iglesia Alianza Evangélica. Y si usted va a la selva buscando la iglesia Alianza Evangélica, que llegó allá hace 39 años, usted no va a encontrar ninguna iglesia Alianza Evangélica. ¿Qué va a encontrar? Va a encontrar Iglesias Bíblicas Unidas, porque así le colocaron ese nombre a las iglesias que se fueron estableciendo. Y cuando llegamos nosotros, fuimos para continuar el Evangelio, para que el Señor se siga manifestando allí. Pero quiero realzar esta parte de esa frase que está escrita: la mujer que desbancó a la Iglesia Católica. Sí, hermano, usted anda por todo el departamento del Guainía, no toda la Amazonía, el departamento del Guainía en Colombia. El comentario del periódico, uno de los periódicos más importantes de Colombia, El Tiempo, El Espectador, son unos periódicos muy, muy importantes en Colombia. Ellos hacen un comentario. Un día les llamó la atención: ¿qué pasa con la Iglesia Católica en la Amazonía, en este departamento del Guainía? Es como decir aquí un estado, ¿no? Tal estado. ¿Qué le pasa a la Iglesia Católica en ese estado? ¡Qué extraño! Tienen tantos recursos del Estado para hacer su obra, tanto educativa como evangelística, y no hay iglesias católicas por las comunidades indígenas. ¿Qué pasó?
algún periodista fue curioso. ¿Y qué encontró? Encontró solo iglesias evangélicas. Pero en los colegios están administrados por la Iglesia Católica. Es que cuando llegó esta hermana a predicar el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, entonces las personas siguieron a Cristo. Entendieron que era seguir a Cristo y siguieron a Cristo. Dejaron la brujería, dejaron las fiestas paganas de ellos, sus borracheras. Hay una bebida que se llama la chicha. De pronto usted ha escuchado esa palabra, chicha. La palabra chicha no siempre es algo malo, puede ser una chicha buena. Pero la chicha que preparan en la Amazonía, en la selva, especialmente por allí, es una bebida para emborrachar. Es una bebida de frutos buenos para tomar, para comer, pero que ellos lo dejan fermentar, lo mezclan con jugo de caña o con panela y lo dejan 3, 4, 5 días hasta que eso solito hierve, ¿no? Hierve. Y claro, cuando una persona toma, de una vez se le calienta todo el cuerpo porque está muy fermentado. Es para la fiesta, es para emborracharse. Usted va al Baupés y a otros lugares de la Amazonía, todos los fines de semana están tomando chicha. Todos los fines de semana hay borrachos y borrachos por todos los caseríos. Hay peleas, hay violencia entre ellos hoy día. Pasan muchas cosas tristes, terribles, alrededor de la chicha, alrededor de sus bailes y de sus cosas lejos de Dios. Pero cuando el Evangelio llegó al departamento de Guainía, a la Amazonía, que es un departamento que es parte de la Amazonía, Dios cambió. Uno no encuentra en ningún río, en ningún caserío, celebraciones de la chicha, de las fiestas paganas. Eso impactó y llamó la atención hasta los periodistas de Bogotá, de la capital. Y algunos fueron, ¿qué ha pasado? Abandonaron la cultura, todo un departamento, más de 6, creo que es alrededor de 8 tribus. ¿Qué pasó con todas esas tribus? Acabaron la cultura, ¿qué pasó? No, la cultura no se acabó. Ellos siguen comiendo pescado, siguen comiendo micos, siguen comiendo gusanos, siguen comiendo ranas, siguen comiendo a su manera, cazando, pescando, siguen con su fariña, con su cazado. Uy, la fariña, tenemos una fariña, que no nos olvidemos, hermano, ayúdenme a acordar. Queremos que ustedes, algunos quieran probar, prueben la fariña, para que, bueno, comprendan algo que es la base principal de la alimentación y de la economía en la Amazonía, de los grupos indígenas de la selva, la fariña o el mañoco. Algunos le dicen fariña, otros le dicen mañoco, eso en español. ¿Y qué? Bueno, que los periodistas fueron a investigar y la Iglesia Católica no tiene ningún poder evangelístico en el departamento del Guainía. Se acabó la chicha, se acabaron esos desastres, esa violencia. ¿Qué fue lo que pasó? Y comenzaron a investigar y todo el mundo habla de Sofía Muller. Lamentablemente no hablan de Dios ni del Evangelio, pero la gente sin Dios, el periodista, habla una mujer de Estados Unidos, una extranjera, y mujer, como para despreciar a la mujer, no, tenía que ser una mujer, como para darle golpe también a los hombres y contra el machismo y contra todas las cosas. Una mujer desbancó. ¿A quién desbancó? Uy, estamos hablando de Roma, del papado, de la Iglesia Católica Romana en el mundo. Una mujer, y así está el letrero. Usted puede entrar a Google y leer un poco de eso, ¿no? Ellos lo van a decir a su manera, a su concepto. Ellos no van a reconocer allí a Dios, ni darle la gloria a Dios, ni reconocer que es una manifestación de Dios a través de su iglesia, sino que van a decir que no, tenían que ser esos gringos o tenían que ser tal cosa, y no dañaron la cultura. No, hermano, usted va a la selva hoy día y, como le digo, usted encuentra a los hermanos indígenas alabando al Señor, ¿sí? Su vida ha cambiado, ¿sí? ¿Pero qué cambió? La manifestación del poder de Dios fue dejar lo malo y seguir lo bueno. Dejar el odio, la pelea y vivir en paz, vivir en amistad, cuidar la familia, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
y las cosas viejas pasaron. Ellos no lo van a decir así. Cuando usted entre allá a Google va a encontrar críticas contra el Evangelio, críticas contra esta hermana, porque ellos no lo entienden así. Pero nosotros sí entendemos que es la manifestación de ¿quién? La manifestación de Dios. Entonces, es la obra. Sigamos con otra diapositiva. Es para la gloria de Dios, ¿no? Entonces nosotros como iglesia tenemos que siempre engrandecer al Señor, nunca decir, hermanos, ¿cómo les parece? Nosotros la iglesia, ¿cómo se llama la iglesia aquí? La iglesia de Pampel. Bueno, la iglesia de Pampel. Nosotros sí somos los buenos. Estrella de Belén nos queda bajito, Julio nos queda como abajito. No es una competencia entre Estrella de Belén y Pampel, entre los de allá y los de acá, no. Es para darle la gloria a Dios, porque es la manifestación de Dios. No es la manifestación del pastor Luis, no es la manifestación de Julito, no es la manifestación de Sofía, no, es la manifestación de Dios. Y si ocurren cambios, y si ocurren cosas poderosas y grandes, es porque es el poder de Dios obrando para la gloria de Dios. Tenemos que mencionar lo de Lucas 10:17. ¿Se acuerdan lo del siervo? Que el Señor decía cuando el siervo haya hecho lo que le mandaron a hacer, ¿qué debe decir? Siervos inútiles somos. Pues la iglesia de Pampel, si cumple la gran comisión, tienen que decir, hermanos, agache la cabeza y diga, siervos inútiles somos, así como con vergüenza. Nosotros, lo que quiere decir es, nosotros no merecemos ninguna recompensa. Hicimos sencillamente lo que el patrón nos mandó hacer. No hay ninguna gloria para nosotros. Sí, que la gloria sea para Dios. Siervos inútiles somos, porque hicimos lo que teníamos que hacer. Y lo que quiere decir es que nosotros no tenemos ningún derecho de reclamar mérito ni nada. La gloria siempre tiene que ser para el Señor, porque ¿quién lo hizo? Lo hizo Dios. Es importante porque es una manifestación de Dios a través de su iglesia. Somos su iglesia. Él ha determinado hacerlo a través de nosotros. Debemos honrarlo a Él, reconocerlo a Él, pues la obra es de Él. Amén. Bueno, y por último, es el medio para la salvación. ¿Por qué es importante la obra misionera? Primero, porque es un mandamiento del que tiene toda potestad, es el mandamiento de Dios. ¿Por qué es importante? Segundo, ¿por qué? Porque es el propósito, ¿no? Para el cual el Señor nos tiene. Para eso estamos. No podemos descuidarnos y desviarnos. Y porque es la manifestación de Dios. Pero en cuarto lugar, porque es el medio para la salvación. ¿Queremos que otros sean salvos? Entonces tenemos que invertir tiempo y dinero en la predicación del Evangelio. Por eso tiene que haber una buena parte en el presupuesto para la obra misionera. Hermano, hay que apartar tiempo para orar por la obra misionera. Hay que apartar tiempo para leer sobre la obra misionera, porque para eso estamos, porque es el medio para la salvación. Nosotros queremos que el templo se llene y que haya más hermanos y que la iglesia crezca también numéricamente. Eso queremos. Y nos gozamos cuando hay más personas que llegan a la fe. Y hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y ese gozo que hay en el cielo, también nosotros nos gozamos cuando llegan más personas a la fe. Y si llegan a nuestra congregación, pues hay como un puntico más de gozo, ¿no? Porque están en nuestra congregación. Eso nos motiva, eso nos anima. La ofrenda que dimos, las oraciones, los esfuerzos que hicimos para la obra misionera. Mire, aquí hay una nueva persona. Gracias a Dios, gracias a Dios. Eso nos anima, eso nos da gozo, ¿no? Es el medio para la salvación. Pero, ¿qué dice Romanos? ¿Qué dice el apóstol? ¿Qué dice el Señor a través del apóstol? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será. Claro, el que invoca porque tiene la fe, él será salvo. Y es lo que queremos, que sean salvos. Pero vienen las preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar si no creen las personas? ¿Y cómo van a creer de quien no han oído? Sigamos. Siga la otra diapositiva. Bueno, ¿cómo oirán sin haber
quien les predique. Y sigue diciendo la palabra. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermano, ¿cómo la gente va a creer? ¿Cómo van a escuchar si nosotros no les hablamos? Si nosotros no lo comunicamos de alguna manera. ¿Cómo llegarán? Si el medio para la salvación es la predicación del Evangelio. Es el Evangelio el medio que Dios ha dado, que Dios ha colocado. Por eso es importante, porque es el medio que Dios estableció para la salvación. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces tenemos que, otra vez, vuelvo a repetir, hay que apartar tiempo, hay que apartar dinero en nuestro presupuesto personal. Así como incluimos ir de vacaciones, tenemos que incluir en el presupuesto cuánto voy a dar para la obra misionera. ¿Dónde deben llegar las ofrendas para misiones en la iglesia? Si están a través de la misma, del Fondo General, bueno, van a llegar a través del Fondo General. Pero si tienen organizado un comité especial para misiones, lo que aparte usted para misiones, tiene que hacerlo llegar directamente a misiones. Porque si no, los hermanos que administran la ofrenda de la iglesia, de pronto la van a gastar en pintar otra vez el salón, o tal vez en otra cosa que no es mala, es buena. El problema es que de pronto dejamos de cumplir el propósito de la obra misionera. Entonces tenemos que ser claros. ¿Por qué? Porque es importante, porque es el medio que Dios ha establecido para la salvación. En 1 Corintios 1:18 dice, ¿no? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y permítanme allí hacer otra comparación, contar algo más de la selva. Hay un lugar que se mencionó en el video, que se mostró, que se llama Barranco Alto. Cuando Gregorio, este hermano, conoció al Señor, él comenzó a predicar el Evangelio por ese río, a su gente, a los cuinaves y a los curripacos. Como él trabajaba en el narcotráfico, y toda esta región es solo narcotráfico, hasta el día de hoy. Es una región muy particular en nuestro país y en la Amazonía. Pero ahí está el Evangelio, en medio de todo esto. Y Gregorio, movido por Dios, fue predicando el Evangelio. Y él llegaba a cada finca, a cada caserío que está metido en el narcotráfico todo el tiempo, día y noche, a predicarles el Evangelio, porque él vivía ahí, él trabajaba en esto. Pero cuando su vida cambió, él dijo, bueno, yo tengo que llevarles el Evangelio a todos mis compañeros, los trabajadores, a todos los patrones, y comenzó a predicarles el Evangelio. Y quiero volver a repetir, Barranco Alto. ¿Qué era Barranco Alto cuando no tenía el Evangelio? Bueno, un sitio que se llama así, Barranco Alto, porque es una lomita a la orilla del río Inírida. Hay una lomita ahí, está el barranco. Cuando ya Gregorio me dijo, hermano Timoteo, necesito que venga, que me acompañe, es que no sé ya qué hacer. Hay muchas personas queriendo saber más de Dios y yo no sé qué más hacer. Entonces fui a acompañar a Gregorio en el sector que él estaba haciendo misiones, llevando el Evangelio. Gregorio estudiaba con nosotros, estuvo al lado mío, me acompañó, caminó por la selva conmigo, él me acompañó y estudió, pero una preparación muy sencilla. Por eso es la manifestación de Dios, ¿no? Que sin tantos estudios seculares y sin tantos estudios bíblicos, Dios lo usó para una obra, porque es la manifestación de Dios a través de nosotros. Entonces, bueno, al fin vengo con Gregorio, recuerdo, arrimamos, subimos el barranco, tal vez unos 100 metros, una casita de palma, hay una mesa, ahí nos sentamos, nos dieron algo de tomar, y así, a unos 10 metros, hay otra casita, es un laboratorio de procesamiento de coca. Y ahí se mira un cultivo extenso, son hojas de coca. Nosotros no vamos a juzgar ni a condenar a nadie, vamos a predicar el Evangelio. Saludamos a los que trabajan allí, saludamos al dueño de esa finca, es un indígena huinable, y
conversamos con él, le hablamos de Dios, del Evangelio, nos atendió bien. Ya Gregorio ha estado visitando allí, se ha dormido allí muchas veces en medio de todo esto, bueno, predicando el Evangelio. Y yo tuve la oportunidad de pasar y acompañar por otros lugares. Bueno, después de un tiempo hay un hombre allí, Tomás, como el principal de ese lugar, Tomás. Tomás es movido por Dios, es llamado por Dios y cree en Cristo. Sigue el Evangelio. Entonces comienzan a quitar todo este sembrado, quitaron ese laboratorio, quitaron esa casita y comenzaron a construir un caserío. Ahora es un caserío indígena, alrededor casi toda de la familia de Tomás, y construyeron una casa con un templo para Dios. Ahora allí se celebran cultos, allí se hacen reuniones grandes de las iglesias, cursos bíblicos, encuentros de iglesia, la celebración de la Cena del Señor. Bueno, cada domingo hay la escuela dominical, hay maestros de escuela dominical allí, y ahora es bonito llegar uno allí. Uno llega y uno sabe que llega donde los hermanos en la fe. Sin embargo, yo tengo en la mente cuando yo subo el barranco y miro, aquí eran de procesar, aquí eran de tal cosa. Todo esto era el cultivo, pero ahora son casas y hermanos que alaban al Señor. Entonces, es el medio que Dios usó, que Dios estableció y que sigue usando. La predicación del Evangelio es lo que cambiará las vidas. La predicación del Evangelio es lo que hará que otros sean salvos. Es el medio para la salvación. Y nosotros también queremos la salvación. Por eso la obra misionera es importante. Y las iglesias van a crecer, pero tenemos que prestarle atención a la obra misionera. Dice 1 Corintios 1:21. 1 Corintios 1:21 dice: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Sí? Ese fue el plan de Dios, que a través de la predicación, para los que no creen es una locura, ¿no? Pero para nosotros es poder de Dios. Eso que parece una locura de predicar el Evangelio, bueno, es lo que Dios escogió. Y el apóstol dice, ¿no? Esa locura que dice el mundo es la locura, pero no es la locura, es el poder de Dios para salvación. Es el medio necesario y poderoso de Dios para la salvación. Es así como otros serán salvos. La iglesia crecerá. Habrá nuevas iglesias locales. Pero si no sembramos, no cosechamos. Si no apartamos lo que tenemos que apartar de tiempo, de dinero, de apoyo, en fin, para la obra misionera, no estamos haciendo la obra que debemos hacer. Y es la obra importante, porque hermano, es la salvación de la gente, es la vida eterna para la gente, es librar a la gente de la condenación, librarlos del dominio del pecado, librarlos de Satanás. Es muy importante la obra misionera. Y terminamos leyendo en unas palabras que estaban allí. La obra misionera es importante por ser un mandamiento de Dios. Y es una de las prioridades para su iglesia. Entre esas prioridades que Dios tiene y que Dios quiere que hagamos, es eso, la obra misionera. Entonces nosotros debemos colocar en nuestras prioridades la obra misionera. Mire hermano, Él nos comisiona, Él nos provee, Él nos acompaña. Él es el que al final lo va a hacer. Nosotros tenemos que estar como instrumentos en las manos de Él para su gloria y para sus propósitos. ¿Qué debemos hacer entonces? Bueno, debemos orar, debemos ofrendar, debemos anunciar en la forma que Dios nos guía a cada uno, porque todos no lo vamos a hacer de la misma manera, ¿verdad? De pronto algunos van a orar, en algún momento tendremos la oportunidad de hablaremos. Alguno que sabe usar la tecnología, bueno, utilice la tecnología para la proclamación del Evangelio. Ustedes que saben, coloquen mensajes para que el Evangelio cada vez sea más y más anunciado. Hoy toca con la tecnología, ¿no? Hay muchas maneras. Bueno, cada uno como el Señor nos guíe. Si el Señor le guía a usted a administrar recursos, pues administre esos recursos para el propósito de Dios. Y entre esos propósitos, pues hay que administrarlos para la obra
misionera también. Pero cada uno como el Señor nos guíe. Mostremos que le amamos, pensemos y digamos como el apóstol: me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Vamos a orar, hermanos. Y en este momento pensemos cómo estamos nosotros. Yo sé que aquí hay un esfuerzo por la obra misionera, yo lo sé. Allá en el Julito, en la Estrella de Belén, hay un esfuerzo por la obra misionera. El asunto es que evaluemos nosotros. ¿Realmente estamos enfocados en lo que es los no alcanzados, los no creyentes? ¿O estamos hablando de misiones y de pronto estamos aquí como dando vueltas entre nosotros? Y los que de pronto no estamos haciendo mucho, aportando mucho, bueno, hoy podemos decirle al Señor: Señor, es importante, es tu obra, es lo que tú quieres que yo haga. Aquí está mi vida también, mi tiempo, mis recursos, mi carro, mi dinero. Guíame, Señor, cómo voy a ayudar también. Padre Celestial, gracias, Señor, porque estás con nosotros. Porque la obra misionera es muy importante, es tu obra, Señor. Es la salvación de las personas que están perdidas. Es importante porque tú moriste en la cruz. Tú diste tu vida en la cruz para que sean salvos. Señor, perdónanos porque a veces tomamos el dinero de misiones y de pronto nos enredamos gastándolo entre nosotros mismos. Señor, ayúdanos a no descuidarnos, a no enredarnos y a seguir creciendo en lo que es realmente la obra misionera. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, había un informe